2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón Esparza, esto es redproducciones.tv. Agradezco a todos los seguidores que están ahorita al pendiente de esta y otras tantas entrevistas. Estamos retomando los temas políticos que los teníamos acostumbrados. Y ahora estoy acompañado del secretario general de México Republicano. Por ahí ustedes ya habían visto la entrevista con el dirigente nacional, con Juan Iván Peña Neder. Y bueno, pues estoy aquí con un mitad mexicano, mitad gabacho, mitad chihuahuense, mitad alemán. No sé qué tanto es de mitad y mitad. Bueno, pues Grisha Reiter, así se... Reiter. O sea, el acento, le salió el acento alemán, Reiter. Ok, pues bueno, Richard, gracias por compartirme estos minutos de entrevista, y específicamente quiero hablar del tema méxico-americano con relación a esta asociación civil, próximamente partido en la ciudad de Chihuahua, que es México Republicano. Correcto, pues sí, como bien dices, es una asociación, es una entidad que está enfocada en el binacionalismo entre Estados Unidos y México, que es uno de los puntos más importantes entre nuestras dos naciones. Debemos entender que tenemos del lado mexicano posiblemente entre 5 y 7 millones de personas, ya sea migrantes anglosajones, gringos, que se vienen acá de mojados a vivir con su visa de turista, o mexicanos que nacieron en Estados Unidos y tienen derecho a un pasaporte y un acta de nacimiento americana. Cuando digo americano me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica, y que tienen influencia y poder de voto del lado de los Estados Unidos. Por otro lado, también debemos hablar de los más de 50 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, que de igual manera se identifican hasta cierto punto con la cultura mexicana. No estamos hablando de hispanos, de latinos, latinoamericanos, estamos hablando de mexicanos. Tampoco estamos hablando de cubanos, ni de venezolanos, ni colombianos, como es el caso de Florida, sino realmente estamos hablando de mexicanos que deberíamos tener una gran influencia sobre la legislatura y el Congreso de los Estados Unidos, y que si comparamos la cantidad de cubanos que hay en Estados Unidos y el poder que ejercen sobre la legislatura versus los mexicanos que estamos allá, y el poco poder que ejercemos y la poca consideración que de alguna forma tienen los legisladores de los Estados Unidos con respecto a México, y el que no viren la visión hacia el sur, hacia su vecino del sur, que es México, en cuanto a su legislación se refiere, pues creo que hemos hecho una muy mala labor, y parte de este movimiento es justamente reconocer el poder y la influencia que deberíamos tener de ambos lados de la frontera, este grupo de binacionales, y ejercer ese poder, de alguna forma influenciar y tener diputados, senadores, representantes, como les queramos llamar, legisladores de ambos lados de la frontera, para que cada uno de los países por su lado tenga en consideración constante y permanente al otro país de la frontera. Omití mencionar que Grisha es representante del Partido Demócrata aquí en México, ¿sí? ¿Qué significa para la gente que nos está viendo, nuestros seguidores de redproducciones.tv, qué significa el que tú seas el representante del Partido Demócrata? Porque Biden, el presidente actual, es demócrata. Es correcto. Realmente, como saben o como sabemos, en Estados Unidos hay dos partidos fundamentales o principales. Uno es el republicano y uno es el demócrata. El partido republicano realmente no tiene un interés más allá de sus fronteras de Estados Unidos. No hay una representación oficial del partido republicano fuera de los Estados Unidos. Luego sale la cuestión partidista. Bueno, sí, pero es la realidad. O sea, realmente no hay una presencia. Si tú vas a cualquier país del mundo y dices, ¿quién es el representante republicano aquí? Te van a decir, ¿el qué? Mientras que los demócratas sí tenemos una organización que se llama Democrats Abroad, en donde tenemos representación en diferentes países con grupos. Por ejemplo, en el caso de México son más de 100 personas que representan el partido. En mi caso yo soy uno de los voceros que representa el partido. Pero somos muchas personas que de alguna forma representamos los intereses de ese partido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gringos que viven en México son demócratas y tienden a votar demócrata. Entonces, el interés del partido es registrarlos para que puedan votar e influenciar las elecciones a favor del movimiento demócrata en los Estados Unidos. O sea, en este caso, los norteamericanos que radican en el territorio mexicano son los que pretenden jalar para la influencia del voto americano. Es correcto. ¿Sí? Ese es en el caso de los gringos. ¿Qué pasa a la inversa? Justamente ese es el tema de México republicano. Es que
reconocemos que de los dos lados de la frontera hay personas que son binacionales, pero que no están de alguna manera contabilizados como los gringos que viven en México. ¿Sí? No es lo mismo decir un anglosajón que se viene acá de vacaciones, extiende su visa de turista, se compra una casita y decide vivir aquí, que un mexicano que nació en Estados Unidos, sí, que se lo llevan a lo mejor como niño ancla, tiene su pasaporte o su derecho a tener un pasaporte y acta de nacimiento, pero se lo regresaron a México desde muy chiquito. A lo mejor ni siquiera tiene ninguna conexión cultural con los Estados Unidos, pero el hecho es que es un ciudadano americano, porque es la ley de nacimiento no por sangre, sino por tierra, que también vale en los Estados Unidos, al igual que en México. Entonces, ¿qué pasa? Que estas son personas que pueden votar, que pueden elegir, que pueden influenciar la política de Estados Unidos, y si nosotros como mexicanos y como un movimiento mexicano podemos encontrar personas que voten y tengan influencia sobre la política gringa, de manera que además nos representen en el Congreso americano, de forma que el Congreso americano mire hacia México y diga, ese sí es importante, los cubanos no tanto, o los bolivianos o los colombianos, pero México siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, pues creo que sí es importante que empecemos a ejercer ese músculo legislativo que podemos llegar a tener en Estados Unidos. Me queda claro la relación o la importancia que hay en la relación de Chihuahua con nuestros vecinos, los norteamericanos, porque bueno, Chihuahua para mí, es la principal puerta comercial hacia Latinoamérica. Pero en este caso, la importancia que pueda tener la representación del Partido Demócrata y la representación del Partido Republicano también con Larry Rubin, que ya lo entrevistaremos en su momento, hacia los demás estados de la República. Sabemos que la economía chihuahuense permea en la economía del centro del país, ¿sí? Porque somos el principal estado de exportaciones, o sea, somos el número uno en exportaciones y en otras producciones de la rama manufacturera o del campo. Entonces, en este caso ustedes, al tener esa relación binacional, ¿cómo es que van a trabajar y cómo es que van a influir para que México Republicano logre llegar a las cámaras? Porque Juan Iván en la entrevista me dijo, vamos a trabajar con propuestas, vamos a trabajar con iniciativas, vamos a trabajar para que los mexicanos puedan ser dueños de algo. Entonces, ¿ustedes cómo van a trabajar, no? Es correcto. A ver, el movimiento... Primero que nada es muy claro, muy directo, ¿sí? Y así seamos acusados de ser pro-yanquis, lo vamos a admitir. Somos un movimiento que reconoce la importancia de la relación con los Estados Unidos. Es nuestro primer socio comercial, es nuestro vecino, nuestro hermano, y las relaciones tanto de empresas como de seres humanos, más allá de quién está en la Casa Blanca y quién está en Palacio Nacional, es irrelevante e trascendente. Lo que importa son las relaciones comerciales, las que mantienen el bienestar de los dos países. Con eso en cuenta, hay que reconocer también que los estados del norte de la República Mexicana tienen una visión muy diferente a aquellos del centro del país hacia el sur, ¿sí? Es muy parecido a Bélgica, donde tienes a los flamencos, a los franceses y además tienes a la capital en medio. Es muy parecido aquí en México, en donde hay muchos puntos de discordia y claramente siendo de la región más productiva del país, en donde exportamos la cantidad de bienes que exportamos a Estados Unidos y la cantidad de impuestos que el centro, la capital del país, siendo un país centralizado, realmente no es una federación en donde no hay una distribución equitativa de esos beneficios, pues claramente el norte del país está molesto, está enojado. Entonces hay que tener cuidado porque el norte del país está viendo hacia el vecino del norte. Y en su momento se siente más identificado con el vecino del norte que con el centro y sur del país. Entonces claramente hay una dicotomía y por eso es que nos estamos enfocando principal e inicialmente en el norte del país, en donde Chihuahua representa la punta de lanza para este movimiento, porque sabemos que aquí tenemos mucha atracción, independientemente del hecho que yo soy mitad chihuahuense y Juan Iván es completamente chihuahuense, no tiene nada que ver con eso, pero claramente entendemos muy bien la filosofía. No, pero te voy a decir una cosa, o sea, el 95, o no sé, pero una gran cantidad de los chihuahuenses tenemos uno o varios familiares del otro lado. Claro. O sea, de que hay la relación, la hay como me la pongas. Claro. ¿Sí? Y totalmente. Y a ver,
desde que no celebramos Reyes Magos en el norte del país, desde que comemos tortillas de harina en vez de maíz. O sea, hay una dicotomía, una separación cultural, étnica, si quieres verlo así, porque obviamente no es lo mismo las tribus aquí del norte. Es correcto. No, yo soy 15% rarámuri, que es muy diferente a las tribus del sur. O sea, hay muchas diferencias y la identificación cultural con el sur de Estados Unidos de parte del norte de México es muy clara. Entonces, desde que somos capitalistas, de que somos independientes, de no queremos estar con la teta del Estado, claramente queremos, somos más libertarios de alguna manera. Es la realidad. Sí, aquí nos valemos por nuestros propios medios, nos rascamos con nuestras propias uñas y lo último que queremos es que el gobierno centralizado venga, nos quite los frutos de nuestro trabajo y los redistribuya quién sabe a dónde en estados que pues la verdad es que no dan una. Entonces, eso lo reconocemos claramente, tenemos la visión hacia Estados Unidos, queremos fomentar eso, somos capitalistas, somos pro Estados Unidos y eso lo decimos abiertamente y es lo que vamos a fomentar en este movimiento. Pues ahí lo tiene, ahí si usted me preguntaba por qué la relación binacional, por qué México republicano tiene un representante del Partido Demócrata. Ya hablaremos con el representante del Partido Republicano, pero bueno, yo creo que Grisha lo está explicando perfectamente. Entonces, pues te agradezco la explicación, te agradezco este tiempo. Yo soy Ramón Esparza, esto es redproducciones.tv. Denle like, compartan este video porque sí es importante. Miren, en serio, el país, yo no quiero situar estados, pero el país está desinformado. Hay alguien que se está encargando en desinformarlo. Y yo creo que la mejor manera que el país crezca es que tenga la cultura de la información y la información veraz como la que nosotros pretendemos hacer llegar a ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.